Inicia grabación. Buenas tardes, en las 3 horas con 12 minutos del día 23 de octubre del año 2025 nos encontramos reunidos en la sala número 7 de este juzgado de control y tribunal en funciones del Distrito Judicial del número Estado de México a fin de llevar a cabo la audiencia de prórroga del plazo constitucional a continuación de audiencia inicial deducida de la causa de control 2536/2025. Se hace el conocimiento a los comparecientes que la presente diligencia lo será presidido por el juez de control, Oscar Cárdenas Reyes. Buenas tardes, a los términos y con los datos proporcionados por el licenciado auxiliar de sala, declaro abierta la presente diligencia. Pido a los comparecientes individualicen, por favor. Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía comparece el licenciado Edwin Jesús Vargas Fajardo con datos de identificación ya establecidos en la audiencia pasadas. ¿Cuántos? Por la defensa. Gracias, señora. Comparece el licenciado Arturo Teixeira Martínez con datos de identificación ya proporcionados. ¿Es cuánto? ¿Quién más nos acompaña? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Eduardo Sinal Cantaramillo con datos de identificación ya proporcionados. Unidad de seguridad, ¿me dice su nombre, por favor? Mauro Ramón Romero Prado. Bien, tengo por presente Mauro Ramón Romero Prado, la defensa y el Ministerio Público, por lo que al estar presentes los sujetos procesales indispensables, declaro formalmente abierta esta audiencia. Esta audiencia se genera con el objeto de desahogar los datos de prueba ofertados por la defensa. Advierto de la carpeta administrativa que nos ocupa, 2536 del 2025, que existen promociones del día de la fecha, promoción 35.679, por el cual se remite informe de C5, con el cual ya cuenta la defensa, promoción 35.639, en la cual se devuelve exhorto y cual contiene abstención, así como otra promoción de fecha 22 de octubre de 2025, promoción 35.529, por el cual se remite SIGI, el cual también ya se le corrió traslado a la defensa. En ese tenor, con este contexto que ha dado el suscrito, al Consejo de la Voz, defensa. Gracias, señoría. Toda vez que este estadio procesal es para desahogar pruebas que esta defensa tenga pendientes, y al respecto me pronuncio que en este acto me desisto de todos y cada uno de los datos de prueba o medios de prueba que pudiera existir, su señoría, a mi perjuicio. Esto por así convenir a los intereses de mi representado. ¿Es cuánto, señor? ¿Está de acuerdo con su defensa, señor Mauro? Sí, estoy de acuerdo. Bien, pregunto a la defensa si tuviera alguno pendiente, ¿se le hiciste también? Sí, señor. Bien, tengo por hecha su manifestación. ¿Está de acuerdo, señor Mauro? Sí, estoy de acuerdo. Bien, en ese tenor, toda vez que ya se ha pronunciado la defensa y el justiciable, una vez superada esta etapa, y toda vez que en la audiencia próxima pasada la Fiscalía expuso sus argumentos vinculatorios, procedo a abrir el debate respectivo. ¿Tiene uso de la voz, defensa? Gracias, señoría. Esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un estándar mínimo probatorio a efecto de tener por justificado dicho auto de vinculación. Sin embargo, la fracción tercera del numeral anteriormente citado establece que de los antecedentes de investigación, los mismos deben de ser razonables. Deben de existir indicios razonables que permitan suponer la existencia de un hecho delictivo y que en ese hecho haya participado, en este caso, el imputado, señoría. Lo anterior, esta defensa considera que no se acredita, toda vez que de los datos expuestos por la Fiscalía únicamente se cuenta con la imputación o con el señalamiento, la entrevista de la víctima, que era trabajadora del OXXO. Se cuenta también con entrevistas de los primeros respondientes, sin embargo a los mismos no le constan los hechos. Se cuenta también con la entrevista del apoderado legal del negocio OXXO. Sin embargo, al mismo tampoco le constan los hechos, su señoría. Únicamente el apoderado
acredita su personalidad y exhibe unos tickets para acreditar el detrimento patrimonial. Sin embargo, de los tickets advierte una inconsistencia, toda vez que en el ticket se lee efectivo teórico 12.605.96, retiros 10.000, dando un resultado de 2.105.96 y un fondo inicial de 1.780, a lo cual se hace la resta y arroja la cantidad de 500 pesos según el ticket. Sin embargo, de la simple operación de resta, 2.105.96 menos 1.780 arroja una cantidad de 325.96 pesos, lo cual no es coincidente con el monto que refiere la víctima de haber sido desapoderada de la cantidad de 500 pesos cerrados en dos billetes de denominación de 200 pesos y un billete con denominación de 100 pesos. Aunado a lo anterior, y como lo establece la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estos datos de prueba deben ser razonables, es decir, la entrevista o la denuncia, la entrevista de la víctima tiene que estar corroborada con algunos otros medios de prueba, de los cuales quedan a cargo de la gente del Ministerio Público la conducción de la investigación, atento a lo que dispone el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente la fracción 1 y la fracción 6, que establecen la fracción 6 establece que se ejercerá funciones de investigación respecto a los delitos de materias concurrentes, es decir, tiene que tener la conducción de la investigación, debe de conducir la investigación, para lo cual debe de apoyarse de la Policía de Investigación y de los peritos de la Fiscalía, para lo cual no se advierte en la carpeta de investigación que se hayan realizado esa conducción de investigación, toda vez que no solicitó la realización de diligencias pertinentes a la acreditación del hecho que denuncia la víctima. En este caso, asimismo, la Policía de Investigación, en sus funciones que le establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su fracción 7, también no realizó las diligencias que le impone tal artículo en la fracción 7, que establece practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. Es decir, en la carpeta de investigación no se advierte ningún acto de investigación realizado por Policía de Investigación tendiente a confirmar o corroborar el hecho lo manifestado por la víctima, así como por los elementos aprensores, toda vez que en la carpeta de investigación no se cuenta con una inspección del lugar de los hechos y lugar de detención elaborado ya sea por Policía de Investigación o por perito en criminalística adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a efecto de dar certeza jurídica respecto del lugar de los hechos y del lugar de la detención. Asimismo, tampoco se encuentra algún informe realizado por Policía de Investigación en el cual se haya abocado a la búsqueda de lo que es localización de posibles testigos o de cámaras de videovigilancia, ya sean públicas o particulares, con lo cual se podría corroborar y robustecer el dicho de la víctima, para que dicho indicio sea razonable, como lo establece la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro aspecto que no pasa inadvertido por esta defensa es que no se cuenta con una pericial idónea y pertinente para acreditar que el numerario que refiere la víctima fue desapoderada. Precisamente se consta de dos billetes con denominación de 200 pesos y con un billete en denominación de 100 pesos, en el cual dicho peritaje arroje que efectivamente dichos objetos se trata de papel moneda con los candados de seguridad establecidos por el Banco de México, así como que la denominación sea coincidente con lo que refiere la víctima, por lo cual no hay certeza jurídica respecto de la autenticidad de la documental consistente en el objeto material, que son los 500 pesos, consistentes en dos billetes de 200 y un billete de 100 pesos, aunado a que el ticket que presenta el apoderado legal pues se advierten inconsistencias en cuanto a
al numeral que arroja su señoría, motivo por el cual esta defensa considera que no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente específicamente en la fracción tercera de dicho numeral, por el cual solicita esta defensa que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Estoy de acuerdo con su defensa, señor Mauro? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y el Ministerio Público se hace cargo? Sí, con lo que refiere a la defensa en cuanto a los tickets presentados por el apoderado legal, en donde refiere que hay incongruencia. Esta fiscalía hace la manifestación y refiere que hay no hay ninguna incongruencia, únicamente pues es el ticket que arroja derivado de un arqueo, y así lo manifiesta en el resultado. Dice: resultado de arqueo faltante 500 pesos, además de otras operaciones que, bueno, son las que llevaron en el transcurso del día o inclusive hasta un día anterior, pero finalmente el arqueo se hace en esa fecha, en esa hora, y dice como resultado faltante 500 pesos. Respecto a lo que refiere, y en lista la defensa también, que no se cuenta con la certeza de que haya un lugar de los hechos y un lugar de la detención, esa también está superado esa situación, debido a que se cuenta, como los expuso en la audiencia próxima pasada, con las inspecciones realizadas por los elementos policíacos de nombre Néstor David Camacho Torres, donde hace una inspección en el lugar de los hechos y así como en el de la detención. Además, en cuanto a lo que refiere que no existe una pericial que refiera si es verdadero o no el numerario, bueno, es un elemento meramente subjetivo. Únicamente se demuestra que sí existe un numerario. Si es falso o verdadero, bueno, eso ya no afecta en la realización de la conducta por parte del investigado. Sin embargo, pues existe un objeto material de lo robado. ¿Sería cuánto, señoría? Defensa. Gracias, señoría. Respecto de las manifestaciones de la Fiscalía, esta defensa no comparte las mismas, toda vez que por lo que hace a los tickets presentados por el apoderado legal de OXXO, si bien es cierto, arroja un arqueo arroja una cantidad de 500 pesos, lo bien es cierto, y lo que ha manifestado esta defensa es de que no coinciden con las cantidades que vienen impresas en el mismo. Es decir, ahora bien, dicho ticket trae un apartado para la firma de quien lo elaboró y la firma de quien lo verificó, y en ese apartado no se aprecia ninguna firma, por lo que hay incertidumbre respecto de la validez de dicho ticket, toda vez que es una documental privada y no está soportada por quien lo elaboró y quien lo verificó. Únicamente fue presentada por el apoderado legal, más no así se encuentra la entrevista o la ratificación de quien lo elaboró y quien lo verificó, para dar mayor certeza a la validez del contenido de dicho ticket. Por lo que he mencionado, esta defensa ha mencionado que las cuentas, de acuerdo a la, no se necesita pues mayor conocimiento más que hacer una suma y resta para que arroje una cantidad diversa a la de 500 pesos. Por lo que hace a la manifestación respecto a la Fiscalía de que es subjetiva la apreciación respecto de la autenticidad de los billetes, esta defensa considera que no es una apreciación subjetiva, más bien es meramente objetiva, para poder acreditar la cantidad y la calidad del objeto material, en este caso los billetes con denominaciones de 200 y de 100 pesos, toda vez que ello afectaría la credibilidad de la víctima, así como de la apoderado legal de la tienda OXXO, y diligencia pertinente e idónea para acreditar la calidad del objeto material, en este caso el papel moneda, su señoría, toda vez que en caso de no ser papel moneda, pues habría una variación
en el objeto material y no se podría vincular al proceso a mi representado, señor. ¿Sería cuánto? ¿Estoy de acuerdo, señor Mauro? Estoy de acuerdo. Bien, en ese tenor cierro debate al respecto. Y a fin de que, y en este momento me voy a pronunciar respecto a su situación jurídica, señor Mauro Ramón Romero Prado, lo cual realizo de la siguiente forma. En Ecatepec, Estado de México, a 23 de octubre del 2025, encontrándonos dentro del término previsto por el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reunidas las partes, procedo a resolver la situación jurídica mediante declaratoria judicial del señor Mauro Ramón Romero Prado por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de cadena comercial OXXO, Sociedad Anónima de Capital Variable. Establezco que este juzgado de control es competente para conocer y resolver su situación jurídica, señor Mauro. Todo lo anterior derivado de los antecedentes que conforman la causa de control número 2536, diagonal 2025, por lo que procedo a emitir la resolución tomando en consideración lo siguiente. Respecto a la individualización, usted solicitó que sus datos se mantuvieran en reserva, por lo tanto no hago referencia a los mismos. Usted fue puesto a disposición de este unitario el día 19 de octubre del 2025, tuvo verificativo la audiencia inicial el día 20 de octubre del 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 317 de la Ley Adjetiva de la materia respecto de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó este hecho delictivo, y que a su vez este hecho delictivo que la representación social le atribuye y que a su vez constituye su teoría del caso, se tiene que el día 17 de octubre del 2025, siendo aproximadamente las 12 horas con 28 minutos, cuando la víctima Ashley Sinay Cuevas López se encontraba en la tienda OXXO, ubicada en la avenida Central, esquina con Valle de Conchos de la colonia Nuevo Valle de Aragón, en Ecatepec de Morelos, ya que se desempeña como cajera de la tienda. Es el momento que observa cómo se detiene afuera de la tienda un vehículo de color gris, de cual desciende el hoy investigado Mauro Ramón Romero Prado, quien se aproxima a ella, que se encontraba en el área de cajas. Se alza la playera mostrándole la altura de la cintura fajada a lo que parecía un arma de fuego, diciéndole: ya valió verga, entrégame lo que tienes, si no te voy a meter un plomazo. Motivo por el cual le hace entrega del dinero que tenía en la caja, siendo la cantidad de 500 pesos. Es entonces que usted, señor Mauro, toma el dinero saliendo de la tienda y aborda el vehículo de color gris, saliendo detrás de él la cajera. Esto para cerrar la tienda por protocolo, en el momento en el que observa que va pasando una patrulla de la Policía Estatal, a quien les hace señas, les explica lo sucedido, señalando el vehículo de color gris, el cual nunca perdió de vista, por lo que los elementos policíacos la invitan a abordar la unidad. Es así que inician la persecución hasta llegar a la calle Sagitario, en la colonia Estrella, donde logran cerrarle el paso. Descienden de la unidad los elementos policíacos, solicitan al investigado Mauro Ramón Romero, desciende del vehículo. Es entonces que el elemento Néstor David realiza una inspección en su persona, encontrándole en su bolsa delantera derecha la cantidad de 500 pesos, siendo billetes de 200 pesos, dos billetes de 200 pesos y un billete de 100 pesos. Y al inspeccionar el vehículo se encuentra en el asiento del piloto un artefacto con apariencia de arma de fuego, misma que reconoce la víctima, y también señala al investigado Mauro como quien lo desapoderara del numerario referido. Este es el hecho que constituye su teoría del caso del Ministerio Público. En audiencia de fecha 20 de octubre del 2025, el agente del Ministerio Público, ante esta presencia judicial, formuló imputación en su contra por este hecho delictuoso, que se encuentra previsto en los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción primera, inciso B, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones 1 y 3, 11, fracción 1, inciso C del Código Penal vigente en la entidad. A su vez, una vez que a usted le fue patentizado el alegato de imputación por parte de la Fiscalía, sabedor de los derechos que la ley y tratados consagran a su favor, debidamente asistido su abogado defensor,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Usted decidió guardar silencio ante este órgano jurisdiccional. Una vez hecho esto, la Fiscalía solicitó su vinculación a proceso, se establecieron los plazos para resolver su situación jurídica y solicitaron que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas, ello debidamente asistido de su defensa. Es en esta audiencia de prórroga de plazo constitucional que tuvo verificativo. Así, en esta audiencia la defensa dio contestación al pedimento vinculatorio de la Fiscalía y solicitó se dictara auto de no vinculación a proceso a favor de su representado, con la finalidad de verificar que se cumpla el requisito señalado en el artículo 316, fracción tercera de la Ley Adjetiva Penal y atendido al estudio procesal que nos encontramos y al estándar probatorio exigible en el mismo. Este juzgador advierte que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido el hecho delictivo tipificado como robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Lo anterior se actualiza al tenor del hecho circunstanciado que quedó establecido, el cual a criterio de este unitario quedó corroborado con los diversos datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, mismos que fueran expuestos por Ministerio Público, siendo los siguientes: la entrevista del primer respondiente, Néstor David Camacho Torre, la entrevista del diverso respondiente, Abisaí Suriel Hernández Trejo, el informe policial homologado, la entrevista de la víctima, Ashley Sinay Cuevas López, las inspecciones que se realizaran, la entrevista del apoderado legal de la persona moral, Josué Solano Gonzalo Rojas. Estas entrevistas que se contienen en el informe policial homologado, relativas a la inspección del vehículo, la inspección del lugar de los hechos y la inspección del lugar de la detención, datos de prueba que fueran incorporados en términos de ley, y una vez que son analizados, se advierte que los mismos resultan ser idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para determinar la existencia del hecho delictivo tipificado como robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Ahora bien, por cuanto hace el valor de lo robado, tomando en consideración que el valor de lo robado, 500 pesos, no excede 30 veces el salario mínimo para efecto de punibilidad, se atiende el numeral 289 de su fracción primera del Código Penal Estatal. Con todo lo anteriormente establecido, es evidente que en el hecho que nos ocupa se empleó el uso de la violencia moral sobre la víctima para el latrocinio, es decir, para desapoderarla de la cantidad de 500 pesos propiedad de la moral ofendida, cadena comercial OXXO, SADCB, circunstancia que agrava el hecho delictivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290, fracción primera, inciso B, del Código Penal vigente en el Estado de México, pues como ha quedado señalado, el imputado realizó los actos necesarios y eficaces para desapoderar a la víctima del numeral ya descrito, refiriéndole palabras intimidatorias como ya valió verga, entrégame lo que tienes y no te voy a meter un plomazo, aunado a este amago que realizara el imputado con el artefacto con apariencia de arma. De igual forma, tal evento fáctico se arroja medios de convicción suficientes para acreditar su intervención como autor material en el hecho, en términos del artículo 11, fracción 1, inciso C del Código Penal vigente en la entidad. Esto es así toda vez que los datos de prueba con los que se cuentan hasta este momento se puede establecer que su forma de intervención es de forma material, es decir, fue la única persona que desapoderara a la víctima del numerario ya descrito, pues es usted quien materialmente ejecuta la conducta delictiva, por lo tanto hasta este momento se considera que se encuentra acreditada la forma de intervención como autor material, conducta que además también resulta dolosa en términos del numeral 8, fracción primera del Código en consulta. Se considera que sí se actualiza que la ahora inculpado actuaba en forma material en este hecho delictuoso, pues la víctima señala las circunstancias, tiempo, lugar y modo en que usted realizó esta conducta que se le atribuye, lo cual se corrobora con la narrativa de los remitentes, así como con la del apoderado legal de la moral ofendida. No pasa inadvertido para este juzgador los argumentos defensivos que vierte su defensa respecto a los tiques que presentan inconsistencias, además de que no se advierte dato de investigación realizada por policía de investigación respecto al lugar de los hechos, lugar de investigación, ni que se hayan realizado periciales respecto al numerario. Sin embargo, estas
circunstancias modificativas que introduce su defensa, hasta este momento no se ven apoyados con medio de prueba alguno que demerite la imputación firme y directa que en su contra realiza la víctima, la cual se ve apoyada con la entrevista del apoderado legal de la moral ofendida. Se determina todo lo anterior, por todo lo anterior que los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía a su investigación deben prevalecer, pues atendiendo al estadio procesal en que nos encontramos. Estos involucran de manera protagónica al imputado en el sentido de que probablemente intervino en el hecho que la ley señala como el delito de robo con calificativa agravante de haberse cometido con violencia, ya que por regla general, tratándose de auto de vinculación al proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de formulación de imputación sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena privativa de libertad y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Federal se satisfagan, circunstancia que no atenta contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 1 de la Carta Magna, puesto pues estos datos de prueba relatados y analizados en su conjunto adquieren realce crediticio preponderante y son suficientes para tener por demostrada de manera probable la intervención del activo en el hecho delictivo. Por otro lado, se advierte que el imputado actuó conociendo todas las circunstancias que rodeaban el hecho motivo de imputación, con conciencia y voluntad quiso apoderarse de manera ilegítima de este numerario, por lo tanto su actuar no se advierte amparado por alguna causa de exclusión del delito ni de la responsabilidad, resulta ser antijurídica su conducta, es por ello que atento a lo expuesto por la Fiscalía debe decirse que se le considera probable y responsable y no existe dato de prueba que demuestre que haya tenido incapacidad psicológica al desplegar la conducta ni que se encontrara bajo un error de tipo ni de prohibición invencible o estuviera constreñido en su autodeterminación que le haya compelido a actuar de otra manera como lo exige un Estado de Derecho. Por el contrario, pudo haberse motivado a efecto de no quebrantar el orden, pero no lo realizó así. En consecuencia, su comportamiento le es reprochable. En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto de manera oral en esta audiencia, con base en lo establecido por los artículos 19, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 306 del Código Nacional, resuelvo de la siguiente forma, siendo las 13:39 del día 23 de octubre del 2025, se dicta auto de vinculación a proceso a Mauro Ramón Romero Prado por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de cadena comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción primera, 290 fracción primera, inciso B, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracción primera y tercera y 11 fracción primera, inciso C, todos ellos del Código Penal vigente en la entidad, en agravio de cadena comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Segundo, se ordena comunicar esta resolución al director del centro penitenciario y de organización social de esta ciudad para los efectos legales de aquel lugar. Asimismo, se ordena al área administrativa realizar los registros correspondientes. Tercero, se hace saber a las partes que cuentan con un plazo de 3 días hábiles para interponer el recurso de apelación contra esta determinación. En caso de que no estén conformes con la misma. Cuarto, quedan notificadas las partes intervinientes en esta audiencia de la resolución emitida de manera oral. Se ordena notificar de esta resolución al apoderado legal de la persona moral ofendida y a la víctima en el domicilio proporcionado por agente del Ministerio Público o bien en el que obre en autos. Siendo así como resuelvo su situación jurídica, señor Mauro, y una vez que he resuelto su situación jurídica, con fundamento en el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concedo uso de la palabra a las partes a efecto de que se pronuncien respecto del plazo de investigación complementaria. Ministerio Público. Como fundamento en lo que establece el numeral 321, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita como plazo para el cierre de investigación el de 3 meses, señora, ello atendiendo a lo acontecido derivado del debate de vinculación al proceso, ya que, por propia voz de la defensa, solicita que en la carpeta de investigación se incorporen periciales en materia de documentoscopía, esto a efecto de validar para tener la certeza de que el numerario es auténtico. 2, también que se realicen las inspecciones pertinentes por parte de la Policía de Investigación, esto en el lugar de los hechos, lugar de la detención y en los objetos
del delito. Y 3, también esto a efecto de que se realice una impresión psicodiagnóstica en la víctima de nombre Algris Sinaí Cuevas López, a efecto de determinar un daño psicológico, para poder así solicitar un daño moral. ¿Sería cuánto, señor? Es por lo que esta fiscalía solicita el plazo de 3 meses. ¿Sería cuánto? Defensa. Gracias, señoría. Esta defensa considera que el plazo solicitado por la fiscalía es excesivo y se ve excesivo toda vez que con los actos de investigación que pretende incorporar o realizar, pues bastaría un mes, su señoría, a criterio de esta defensa, a efecto de no vulnerar los derechos de mi representado, señoría. ¿Sería cuánto? Estoy de acuerdo con su defensa, señor Mauro. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bien, cierro debate al respecto. Resuelvo de la siguiente forma. Con base en el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que he escuchado el argumento de las partes, este juzgador procede a decretar un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual inicia desde que se formuló imputación, es decir, a partir del día 20 de octubre del 2025 y fenece el 20 de diciembre del 2025. El 20 de diciembre del 2025. Fenece. 2 meses. Se debe comunicar al día siguiente hábil al agente del Ministerio Público el cierre de la investigación complementaria, percibido que no hacerlo así se tendrá por cerrada la investigación sin necesidad de emitir acuerdo posterior. De igual manera, no han variado las condiciones en las que fue impuesta la medida cautelar, la misma queda vigente, autorizando desde este momento la expedición de copias a los intervinientes, consenso de la palabra a las partes para alguna petición final o diversa al Ministerio Público. Ninguna, señoría. Defensa. Ninguna, señoría. ¿Está de acuerdo, señor Mauro? Estoy de acuerdo. Bien, en ese tenor tengo por hechas sus manifestaciones y el nada más que resolver en la presente se da por terminada. La grabación pública.